El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 35. Otras parábolas del reino de los cielos. Tercera parte. La parábola de los talentos. Primera parte. Cuánto agradecemos al Señor por su bondad y longanimidad para nosotros, al revelarnos todas las delicias que hemos venido disfrutando a lo largo de la lectura de este libro. Cuánto le agradecemos por el privilegio que nos ha dado al permitirnos vivir en este tiempo, que si bien son días muy malos, también sabemos que está manifestando en nosotros y a través nuestro su gloria, la revelación de su palabra y de sus misterios, la visión del reino de Dios y del reino de los cielos, para que en estos pocos años que quedan antes del regreso del Señor podamos prepararnos y estar en su presencia, disfrutando de todas sus riquezas en ese reino. Mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5, versículo 20. En este tiempo el pecado ha llenado la tierra, y ésta se ha colmado de densas tinieblas, y son pocas las personas que tienen una relación de comunión íntima con el Señor. No obstante, nosotros vivimos esa realidad de la gracia que nos sobreabunda por el amor y la misericordia del Señor. En Mateo 25 hay otra parábola en la que el Señor hace una comparación del reino de los cielos, y como nuestro interés y llamamiento es para entrar en él, tenemos que mirarla desde la perspectiva del Espíritu para que podamos recibir revelación de otra de las facetas de las riquezas de nuestro precioso Señor y disfrutemos toda la visión que Él ha preparado para aquellos que le amamos con amor inalterable. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Efesios 6, capítulo 24. Leamos la parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y los negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienen lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en el dinero de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, versículos 14 al 30. Es bien interesante observar las palabras con las que el Señor introduce la parábola, porque el reino de los cielos es como un hombre que
que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Una vez más el Señor está interesado en hablar del reino de los cielos, y aquí lo compara con un hombre que se fue lejos. Indudablemente ese hombre es el Señor Jesús, quien como hombre murió y resucitó, y después de haber resucitado ascendió al cielo, al trono del Padre, para, como Dios hombre, ser Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, antes de irse lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Cuán amoroso es nuestro amado Señor. Todo lo que Él es, todo lo que tiene, todo lo que logró mediante su plan de redención y todo lo que será en el futuro, nos fue entregado. ¡Qué generoso es el Señor! Él nos entregó a nosotros, sus hijos, todos sus bienes y no se reservó nada, sino que todo nos lo dio. Tal vez no alcanzamos a comprender ni a realizar ni un pequeño porcentaje de lo que implica que el Señor haya llamado a sus siervos y les haya entregado todos sus bienes. En verdad necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos comprender el inmenso amor de nuestro Señor. Esos bienes son Él mismo, con todo lo que tiene y ha realizado. La parábola nos recuerda, en primer lugar, que el Señor no entregó sus bienes a uno o a unos pocos en particular, sino a todos sus hijos, porque todos somos siervos suyos. Y en segundo lugar, no nos entregó a todos la misma porción, sino que los distribuyó en distintas proporciones de acuerdo con la capacidad de cada uno. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. El Señor conoce a cada uno de sus siervos suficientemente para poder determinar de qué es capaz. Él no nos da una carga ni pone sobre nuestros hombros un encargo que no podamos llevar, sino que es misericordioso y nos carga de acuerdo con nuestra capacidad. Él es un padre tan genuino que sabe hasta dónde puede ir cada uno de sus hijos, qué responsabilidad es capaz de asumir y cuánto puede soportar. Es como un hogar donde hay niños de distintas edades. Los mayores pueden asumir responsabilidades más grandes de las que pueden asumir los menores. Antes de irse, el Señor entregó una porción de sus bienes a sus siervos y luego se fue lejos. Es interesante observar que la relación que el hombre que se va lejos establece con aquellos a quienes les entrega sus bienes es una relación amo-siervo, y esta relación implica una conducta de absoluta obediencia y sumisión de los siervos con respecto a los deseos y a la voluntad del amo. Por un lado, nosotros somos hijos de Dios y como tales tenemos derecho a heredar todas las riquezas que tiene nuestro Padre Dios. Por otro lado, somos sus amigos y como tales tenemos acceso a conocer sus secretos y sus misterios. Igualmente, como siervos del Señor, debemos absoluta sumisión y obediencia a su voluntad. De parte de Él gozamos de toda su confianza, porque Él nos entregó todos sus bienes, y para que exista tal actitud se requiere que haya una confianza total que permita depositar sus bienes en manos de los siervos. Dones, operaciones y ministerios. La parábola nos da la idea de que el hombre es un gran hacendado y en su hacienda tiene muchos siervos que deben hacer determinadas tareas conforme a sus aptitudes. Esto nos lleva inmediatamente a la descripción que del cuerpo de Cristo hace 1 Corintios 2. En este capítulo el Espíritu primero nos hace ver la diferencia entre quienes siguen a ídolos mudos y quienes aman al Señor. A estos últimos los denomina espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede decir Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Traducción literal.
Los primeros 3 versículos muestran que a quienes ahora son creyentes, antes se les extraviaba para seguir a ídolos mudos, pero ahora que han creído en el Señor, son personas que hablan, pero su hablar no sobre cualquier tema, ni de cualquier manera, sino son personas que hablan por el Espíritu Santo, no para maldecir a Jesús, sino para aceptar y vivir bajo su señorío, para llamarlo Señor. Y a estos que viven la realidad del señorío de Cristo, el Espíritu les ha dado distintos dones para que sean de provecho para quienes los reciben. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. La palabra destaca que estos dones, que podemos equipararlos a los bienes que el hombre repartió a sus siervos en la parábola de los talentos, son repartidos por el Espíritu según su voluntad, como Él quiere, y que todas las cosas hechas mediante los dones en realidad son hechas por el Espíritu, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Es el Espíritu quien opera los dones en y mediante el receptor, y no quien recibe los dones quien hace las obras. Podemos decir entonces que no depende de la capacidad natural que cada quien tiene, como inteligencia, habilidades psicomotoras, aptitudes y otras, para hacer determinadas cosas, sino que es el Espíritu quien capacita a los siervos para que su vida en el cuerpo tenga ciertas características. Pero el Espíritu insiste que es Él quien opera en los siervos para producir lo que Él quiere, y no son los siervos los que, por medio de los dones que han recibido, operan para que el Espíritu haga de acuerdo con la voluntad de ellos. Es muy importante comprender esto, porque debido a las interpretaciones equivocadas, muchos cristianos pretenden adecuar al Espíritu a sus puntos de vista y no se someten a la voluntad del Espíritu. Estos dones han sido interpretados erróneamente y son temas de controversia teológica a lo largo de los siglos de la existencia de la Iglesia. Algunos grupos cristianos, especialmente los de corte pentecostal, enfatizan en sus enseñanzas algunos de estos dones, especialmente aquellos que son espectaculares, como el hablar en lenguas y hacer milagros, porque ellos permiten tener ciertas manifestaciones de orgullo a quienes se precian de tenerlos y lo lleva a ser admirados por los demás. Debemos tener claridad de, en primer lugar, que los dones son manifestaciones del Espíritu, lo cual quiere decir que es el Espíritu quien se manifiesta y no la persona a través de la cual el don se hace manifiesto. En otras palabras, cuando un hermano tiene una o unas manifestaciones del Espíritu, no debe enorgullecerse, porque esa manifestación no es de su propiedad, no le pertenece, simplemente es el Espíritu quien ha decidido manifestarse por medio de un o unos hermanos para que todo el cuerpo reciba el provecho de esa o esas manifestaciones. Debido a que los creyentes carnales y a los falsos creyentes les encanta la popularidad, la fama y la admiración de los demás, en verdad estos dones han sido descuidados y muchas veces es Satanás quien aprovecha la ocasión
para llenar de mentiras a los santos. Es difícil oír hablar entre los miembros de las iglesias de los hombres sobre el don de palabra de sabiduría, que es el primero que se menciona en la lista. Como ese don no es espectacular y no permite que en quien lo opera el Espíritu sea popular ni famoso, es muy raro encontrar hermanos que busquen este don, que es muy profundo y precioso. Los hermanos ni siquiera tienen una remota idea del contenido del don de palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Como ya hemos afirmado reiteradamente, la Biblia se interpreta a sí misma y debemos ser cuidadosos en no agregarle nada. Pero para poder obtener la interpretación genuina de la Biblia, se requiere alcanzar revelación. Este es el contenido de una de las grandes oraciones que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, consignó en Efesios 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 17. Aquí Pablo tiene una profunda carga por nosotros y le ruega al Padre que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque la mayor necesidad que tenemos los creyentes es conocer a nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tal vez el grado de mayor ignorancia entre los cristianos es la falta de conocimiento de Dios en el cual creen, y no tienen conocimiento porque no hay en ellos espíritu de sabiduría, y no hay espíritu de sabiduría porque les falta revelación, y no tienen revelación porque no la piden al Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1, versículo 5. Los cristianos contemporáneos centran sus peticiones a Dios en muchas cosas distintas a sabiduría y revelación. La mayoría está preocupada porque Dios les provea bienes materiales, porque les supla con quién casarse, porque su congregación sea muy grande, porque el Señor sane algunas enfermedades que padecen, porque el líder sea el más famoso de los famosos, y tantas otras peticiones que nada tienen que ver con sabiduría, revelación y conocimiento de Dios. Casi nadie entra en el Espíritu para suplicarle al Señor que le dé espíritu de sabiduría y de revelación, y con él alcance el mayor grado de conocimiento posible acerca de la persona del Señor, de su plan, de su deseo, y teniendo una palabra de sabiduría pueda suplirse a sí mismo y a otros de todas las riquezas del Dios sublime en el que ha creído. La sabiduría no es solamente algo que Dios da y sale de Él, sino que es la persona misma de Dios. En el universo solamente hay una persona que es sabia, y esa persona es Dios, porque Él es la sabiduría misma. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. Cuando Dios habla, lo hace con sabiduría, porque en Él no hay ninguna necesidad. Todo su hablar es sabio. Todas las palabras que salen de su boca son la sabiduría. Cuando Él encuentra a algunos de sus hijos dispuestos a dejarse usar, actúa por medio de ellos, y a esto se refiere la palabra cuando afirma que a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Obsérvese bien que es el Espíritu quien da la palabra de sabiduría, lo cual quiere decir que es el Espíritu quien habla palabra de sabiduría por medio del creyente y no el creyente quien tiene sabiduría. El hermano no es más que un vaso, un recipiente en el cual Dios se deposita para manifestarse como palabra de sabiduría. A esto se refiere Pablo cuando dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2, versículos 6 y 7. Obsérvese que Pablo no usa la primera persona de singular yo, sino plural nosotros, para mostrar que no es él quien tiene la sabiduría, sino que es Dios mezclado con Pablo quien habla sabiduría, para que Dios y Pablo sean glorificados, porque ese es el deseo del Señor. Glorificarnos junto con Él, pero no que nosotros nos glorifiquemos separados de Él, porque eso es vanagloria. No debemos confundir la sabiduría espiritual que, como ya hemos afirmado, es Dios mismo, con la sabiduría de este siglo, que es el equivalente de la mal llamada ciencia. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. 1 Timoteo 6, versículos 20 y 21. Lamentablemente, muchos líderes cristianos basan sus enseñanzas en esa mal llamada ciencia. Enseñan la Biblia con esa sabiduría vana y se desvían a sus seguidores de la fe genuina. Es necesario establecer aquí la diferencia que hay entre la sabiduría espiritual y la sabiduría del alma, porque las dos son confundidas por los cristianos y piensan que tienen sabiduría de Dios cuando su sabiduría se limita a una simple sabiduría del alma. Si tú, amable lector, has puesto atención al versículo 17 de Efesios 1, encontrarás que la sabiduría, la revelación y el pleno conocimiento del Padre se dan en el espíritu humano, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Para nada se menciona aquí el alma, ni el entendimiento, que es la mente humana que está en el alma del hombre, porque en ella no se puede obtener la sabiduría, ni la revelación, ni el conocimiento de Dios. A quienes amamos a Dios, Él nos da esta sabiduría, revelación y conocimiento. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. 1 Corintios 2, versículo 9. Aquí los tres aspectos tienen relación con el alma del hombre: ver, oír y pensar. Las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman no se pueden percibir con el alma, pero vea lo que dice el siguiente versículo: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. 1 Corintios 2, versículo 10. ¿Dónde las revela el Espíritu? Lógicamente en el espíritu humano donde Él mora. Con el alma podemos entender, saber algunas de esas cosas profundas nada más, pero nunca conocerlas, porque se conocen solamente en el espíritu humano. Por eso Pablo, guiado por el Espíritu, nos enseña la diferencia entre la sabiduría humana, es decir, la sabiduría del alma, y la sabiduría espiritual. Y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el misterio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría. Y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, versículos 1, 3 y 4. El Señor establece aquí una clara diferencia entre la sabiduría del Espíritu y la sabiduría humana del alma. Mientras que la primera nos permite conocer los misterios de Dios, y esta es la palabra de sabiduría como el don del Espíritu Santo, la segunda nos permite conocer las cosas de este siglo, del hombre, y esa sabiduría
y en esa sabiduría están sumergidos los hombres de ciencia, los desarrolladores de tecnología. Mediante esa sabiduría el hombre puede conocer la química, la física, la electricidad, la medicina, la psicología, la electrónica, la robótica, la informática. Mediante ella puede crear y fabricar toda clase de aparatos que le ayudan a vivir una vida más cómoda, tales como un avión, un automóvil, una máquina lavadora, un refrigerador, un robot, una nave interestelar y todas las cosas inventadas mediante tecnología. Pero esa sabiduría nunca será útil para conocer ni comprender a Dios, que siempre hay entre nosotros un clamor al Señor para que nos dé espíritu de sabiduría, que nos suministre revelación y que podamos conocerlo cada día más, porque entre más lo conocemos, más lo amamos, y entre más lo amamos, más lo satisfacemos, y entre más lo satisfacemos, más nos llena de Él y más disfrutamos mutuamente. Él de nosotros y nosotros de sus riquezas. Palabra de ciencia. La segunda manifestación que el Espíritu quiere tener entre los creyentes es la palabra de ciencia. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El más grande deseo que el Señor tiene con nosotros sus hijos es que lo conozcamos. Si volvemos a Efesios 1:17, que contiene una de las dos grandes oraciones que el Espíritu nos da a través de Pablo, veremos que el conocimiento de Él es otra de las peticiones por las que debemos orar a diario, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero debe observarse que este conocimiento es acerca de Él, de su persona, de su plan, de sus misterios y de sus deseos. No es conocimiento de las cosas terrenales. Ser creyente podemos compararlo con tener una profesión universitaria. Por ejemplo, un médico es una persona que todos los días estudia acerca del cuerpo humano con el fin de conocer los más mínimos detalles de este y pasa toda su vida estudiando. Acaba su profesión y apenas logra conocer un pequeño porcentaje del objeto de su estudio. Como creyentes debemos invertir la mayor parte del tiempo de nuestra vida buscando conocer al Señor, pero debemos saber que ese conocimiento no se da en el intelecto, es decir, en la mente, sino que es un conocimiento propio del espíritu humano. Aquí está la base del gran fracaso del cristianismo, especialmente del último siglo. La gran mayoría de los hijos de Dios han tratado de conocerlo intelectualmente, han tratado de interpretarlo usando su mente sin el espíritu, y por eso se oyen las más estrafalarias interpretaciones de la Biblia, porque quienes las hacen usan su mente sin someterla al espíritu. Lo máximo que logran es repetir la letra de muchos versículos y con ello no tienen la oportunidad de tocar la vida, sino que se llenan de muerte y llenan de muerte a quienes los escuchan y los siguen, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3, versículo 6. Pablo no oró pidiendo al Señor que nos diera una mente revelada, donde podamos conocer al Señor, sino que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La palabra griega traducida como conocimientos es epignosis y hace referencia al pleno, al máximo conocimiento de Él. En verdad, nuestro espíritu es la única parte de nuestro ser que fue creado con la capacidad de alcanzar el pleno conocimiento de Dios. Lógicamente que necesitamos el alma como complemento de la revelación y el conocimiento, pero aquella solo sirve para comprender algunas de las cosas que han sido reveladas y que conocemos en el espíritu humano. Recordemos que en la caída del hombre,
cuando éste comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, estando en el huerto de Edén, de las 3 partes humanas, la más dañada fue el alma, porque fue totalmente poseída y corrompida por Satanás. Y esta es la parte del hombre que él anhela usar para corromperlo más, separarlo de Dios y dañar el plan del Señor. En la caída, el espíritu humano solamente fue amortecido. Perdió casi todas sus funciones, pero aún Satanás no pudo dañarlo como dañó el alma. Por eso debemos poner mucha atención y colaborar con el Señor en el proceso de salvación de nuestra alma, que dura toda la vida que nosotros pasamos aquí en la tierra como creyentes, pero que depende totalmente de nuestra disposición. Si permitimos que el Señor trabaje en nuestra alma hasta transformarla completamente, entraremos en el reino de los cielos. De lo contrario, esa transformación del alma durará 1000 años. Al final de ellos habrá alcanzado el grado de transformación que el Señor ha determinado y finalmente entraremos en la Nueva Jerusalén. En la caída del hombre, el cuerpo humano también fue totalmente damnificado, a tal grado que tiene que ser desechado para recibir en la resurrección un cuerpo totalmente nuevo y espiritual, que ya no tiene ninguna relación con el pecado. Solamente unos pocos hijos de Dios, las primicias, no tendrán que pasar por la muerte, sino que sus cuerpos serán transformados en un instante y subirán directamente al trono de Dios. De la misma manera, los cuerpos de los creyentes que están vivos o que estén vivos cerca del final de la gran tribulación serán transformados en un instante y subirán a los aires para recibir al Señor y para participar del juicio del tribunal de Cristo. Todos los demás creyentes tendrán que pasar por la muerte para que su cuerpo, que fue dañado por el pecado, sea totalmente destruido y después resuciten con un cuerpo glorioso e incorruptible. Volviendo al tema del alma, debemos tener claridad que en el asunto de sabiduría, revelación y conocimiento de Dios, el alma juega un papel muy distinto al que muchos creyentes creen. Solo sirve para entender, para saber algunas de las cosas que el creyente conoce en su espíritu. Es por esto que el Espíritu complementa la oración de Pablo en los siguientes términos: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Efesios 1, versículo 18. Los ojos sirven para ver, y cuando nuestro entendimiento es iluminado, alumbrado, entonces podemos ver, es decir, podemos saber. Téngase en cuenta que el entendimiento es la mente humana, y la mente es la parte más importante del alma, y el alma es la persona del hombre. El alma es el hombre mismo. Cuando el Señor habla de alumbrar, quiere decir que este alumbramiento requiere luz, y la luz se refiere a Dios porque ese es uno de sus atributos, es su esencia, la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Para que alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, no es nada distinto a que Dios, que es luz, llene nuestra alma, la sature de Él, pero primero se requiere que el alma, especialmente la mente, sea sometida totalmente al Espíritu. En estas condiciones somos iluminados en nuestro entendimiento y podemos saber, es decir, tenemos una visión de algunas de las cosas que Dios ha revelado en nuestro espíritu y que se resume en 4 aspectos. Primero, la esperanza a la que Él nos ha llamado. Segundo, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tercero, la supereminente grandeza de su poder que venció la muerte en Cristo, que lo resucitó y lo ascendió por encima de todos los poderes espirituales y humanos. Y cuarto, el encabezamiento de la iglesia por parte de Cristo. No sabemos cuánta luz tienes, apreciado lector,
sobre estos 4 puntos que el Señor quiere mostrarte, pero es un buen tema para orar muchas veces. Tampoco sabemos cuánto conoces al Señor en tu espíritu, cuánta revelación, sabiduría y conocimiento de Él has buscado en tu espíritu. Pero sí sabemos que este es un tema muy apropiado para orar sin cesar, para que el Espíritu pueda manifestarse en ti mediante el don de conocimiento o palabra de ciencia. No descuidemos estos 2 dones que encabezan la lista, porque si los tenemos, de ellos depende en gran medida que tengamos un vivir agradable al Señor. De esa manera o de esta manera tendremos fruto abundante para el disfrute de Dios y nuestro fruto será permanente. Cuando tenemos ese fruto permanente, el Padre se agrada en nosotros y nuestra vida se tornará en una vida de continua comunión con Dios y de mutua satisfacción de Él y nuestra fe. El tercer don señalado en esta relación de las manifestaciones del Espíritu es la fe. En el Nuevo Testamento hay 2 acepciones para la fe. Una es un sustantivo y la otra es un verbo. La gramática de la lengua española nos enseña que un sustantivo es una palabra que designa personas o cosas reales o imaginarias. Luego, cuando se usa el término fe como sustantivo, se refiere a una persona. Y esa persona es Dios, con todo lo que Él es y posee. La fe es Dios mismo, su persona, su plan, su deseo, su trabajo en sus hijos, su trabajo en el hombre, su obra en la tierra, etc. Cuando la fe es un verbo, sabemos que un verbo es una palabra que hace referencia a una acción. Luego, la fe en este sentido se refiere a la actitud de creer que nosotros tenemos frente a esa fe que es Dios. A esto los estudiosos de la Biblia han llamado la fe objetiva y la fe subjetiva respectivamente. La primera se refiere a lo que la fe es en sí, que, insistimos, es la persona de Dios. Y la fe subjetiva es aquello que nosotros creemos acerca de esa fe objetiva. La fe objetiva no cambia, pero nuestra fe subjetiva sí. Cuando una persona recibe al Señor, su fe subjetiva es muy pequeña. Es poco lo que conoce y lo que cree del Señor. Pero en la medida que se va ejercitando en su fe, ella va creciendo hasta que un día su fe subjetiva llega a ser igual a la fe objetiva. Y a esto se refiere Efesios 4, versículo 13. Cuando dice que una de nuestras metas es llegar a la unidad de la fe, es decir, llegar al punto en que la fe subjetiva de un creyente es igual a la fe objetiva, que repetimos es Dios mismo. En el asunto de la fe hay enseñanzas tan erróneas entre la gente del mundo y entre los creyentes, porque se confunde la fe con la esperanza, y casi siempre se tienen esperanzas sobre cosas mundanas y ridículas. Es común oír a las personas y aún a los creyentes decir frases más o menos así: yo tengo fe que mi hijo va a ingresar a la universidad, yo tengo fe que voy a ir a tal cual lugar, yo tengo fe que mi futuro será exitoso. Todas estas son expresiones de esperanza, y aún es una esperanza no fundada en el deseo de Dios, sino en el mundo. Nuestra esperanza debe estar fundamentada en que el Señor llene y sature nuestra alma. Nuestra esperanza debe estar en que cuando el Señor venga, si aún estoy vivo, o cuando yo muera, esté totalmente lleno de Él en mi corazón, de tal manera que pueda arrebatarme como las primicias, o que me resucite para ascender como el Hijo varón. Y en los 2 casos estar en su trono para un disfrute maravilloso. Esta es una buena esperanza que se da mediante el ejercicio de la fe genuina. Las demás cosas son añadiduras: mi futuro, la educación de los hijos, el matrimonio, la salud y otras. El Señor tiene cuidado con aquellos de sus hijos que buscan el reino de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Mateo 6, versículo 33. En pocas palabras, la esperanza es preparar la venida del Señor, amar esa venida y prepararnos para que cuando se dé estemos totalmente llenos de Él. El don de fe, en consecuencia, es un ejercicio que diariamente debemos hacer, recibiendo toda la revelación y la sabiduría que el Señor nos suple, para que Él crezca dentro de nosotros, sature con su vida y naturaleza todas las partes de nuestro corazón, de tal manera que cuando Él venga o nosotros salgamos de este mundo, todas las áreas de nuestro ser humano estén totalmente saturadas de Él. Cuando lleguemos a este punto, habremos alcanzado la unidad de la fe a que se refiere Efesios 4, versículo 13, y que también fue el testimonio que dio nuestro hermano Pablo cuando estaba a punto de ser sacrificado. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8. Este, al igual que los demás dones, es una manifestación del Espíritu, y Él lo reparte como quiere. Por eso debemos evitar la jactancia cuando el Señor en su misericordia quiera usarnos, manifestándose por medio de nosotros. Toda la gloria es del Señor y no nuestra. El interés y el trabajo del Espíritu es porque crezcamos en el Señor y lleguemos al pleno conocimiento de Él, que alcancemos su estatura y que obtengamos fruto que permanezca para su deleite, es decir, fruto que nunca cese, que nunca deje de satisfacer al Señor. La fe subjetiva tiene que ver con recibir todo aquello que el Señor es y ha hecho por nosotros, y esos hechos son pasados, es decir, están consumados. Cuando disfrutamos los atributos del Señor, cuando disfrutamos su amor, su luz, la vida eterna, la justicia, la soberanía, la santidad, la bondad, la fidelidad, la paciencia y longanimidad del Señor, su humildad y mansedumbre, el dominio propio y todas las demás virtudes y atributos propios del Señor, estamos haciendo que nuestra fe subjetiva crezca. Igualmente, en la medida en que disfrutamos su obra de redención, en la que se incluye su encarnación, que es la mezcla de la naturaleza divina de Dios con la naturaleza humana de Jesús, cuando hacemos nuestro ese vivir humano de Jesús, en el que en sus pensamientos, palabras y hechos agradó al Padre, en otras palabras, el Padre hizo sus obras en Jesús. De igual manera, cuando disfrutamos la derrota que el Señor le propinó a Satanás mediante su muerte en la cruz, lo mismo cuando hacemos nuestro disfrute su resurrección, en la que ahora Dios no solo está mezclado con Jesús, sino con todos nosotros sus hijos. Cuando confesamos y hacemos realidad el hecho de que Él ascendió y nosotros ascendimos con Él y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, y cuando reconocemos que Él vino como el Espíritu Santo el día de Pentecostés y nos metió en Él, es decir, nos bautizó, siempre que nosotros disfrutamos esos hechos que son pasados, consumados, estamos ejercitando nuestra fe subjetiva. Ella va creciendo y llegará el día en que nuestra fe será tan grande como Dios mismo, que es la fe objetiva. Más revelación sobre la fe objetiva y fe subjetiva puedes encontrarla en el libro ¿Cuál iglesia?, del mismo editor, y publicada en la página www.las-primicias.com. Concluimos aquí este capítulo y deseamos que tú hayas disfrutado muchísimo, porque esta palabra es para disfrutarla. El Señor no hace otra cosa que disfrutemos todo lo que Él hizo. El Señor no quiere nuestras obras, no le sirven para nada. Más bien Él quiere hacer sus obras en nosotros, y quiere hacer sus obras en aquellas personas a quienes tú les envíes la dirección de la página www.las-primicias.com.